Bueno, nuevamente este es el video número 2 del tema 2 y vamos a empezar por la gran división del sistema nervioso. Por un lado, tenemos el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y por la médula espinal, que acá ustedes la ven en un color gris o celestito. Y por el otro, el sistema nervioso periférico, que está compuesto por el resto de los nervios que ustedes ven ahí, que son los nervios periféricos. Este sistema nervioso entonces se divide en central y periférico, pero a su vez el sistema nervioso periférico está dividido en el sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico autónomo se subdivide también en sistema nervioso periférico autónomo simpático, habitualmente llamado sistema simpático, y el sistema nervioso periférico parapsíquico. Vamos a parar un poquito acá, con estas divisiones y las particularidades, para poder compartir algunos conceptos generales para poder ubicarnos en el sistema, en los sistemas. Bien, el primero es la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. El sistema nervioso es un sistema que integra y coordina los estímulos externos y los estímulos internos y eventualmente da una respuesta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace todo eso? Lo hace a través de células especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos, que son las neuronas, y lo hace también a través de la conexión de estas neuronas en las sinapsis. Bien, estas neuronas, este es un esquema de neuronas, las hay de diferentes tipos, pero todos coincidimos seguramente en que es el esquema clásico de la neurona, compuesta por un soma, dendritas y un axón. La neurona tiene un color pardo, no tan lindo como el que se ve acá, celestito, y ese color parduzco amarronado o grisáceo, ¿sí?, cambia a la vista en la parte del axón. ¿Por qué? Porque el axón se recubre de una capa lipídica, que es la mielina, y la mielina tiene un color perlado, como blanquecino, y esto es lo que da una impresión, digamos, de la diferencia entre blanco y gris. Entonces, la sustancia gris está compuesta por cuerpos neuronales o somas, ¿sí?, y además por elementos de sostén. ¿Dónde está ubicada esa sustancia gris dentro del sistema nervioso central? En la parte del encéfalo, en el cerebro y en el cerebelo, lo vamos a encontrar en la periferia, en la corteza. En cambio, en la parte de la médula, lo vamos a encontrar en la parte central. La sustancia blanca, que como recién mencionamos, está conformada por los axones, y los axones están recubiertos por mielina y por eso tienen ese color blanco, forman fibras, forman los nervios. Y dentro del sistema nervioso central las ubicamos también en forma diferenciada. Para el cerebro y el cerebelo va a estar en la parte media, interna, ¿sí? En cambio, para la médula espinal vamos a encontrar la sustancia blanca en la periferia. O sea que están ubicados en forma inversa, en el cerebro y en la médula. Vamos ahora con otro de los elementos para tener presente, que son las entradas y salidas de información del y al sistema nervioso. Vamos a hablar de aferencias y eferencias, y estos dos colores están puestos para ayudar a recordarlos, porque son realmente dos palabras muy parecidas, solo cambia el primer sonido, la primera letra, ¿sí? Las aferencias remiten a las vías aferentes, que son las que transmiten información desde la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Van a ver acá un par de palabras para recordarlo porque empiezan con A, y también son palabras que refieren a llegadas, ¿sí? Arribo de información, llegada, acercar información al sistema nervioso central. Por otra parte, hablamos de la salida de información desde el sistema central hacia la periferia. A esto lo llamamos eferencia. Las vías eferentes transmiten entonces información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Hablamos de egreso de información, o el cartelito famoso de exit, cuando queremos abandonar un lugar. Otro de los puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo y tenerlos presentes son los ejes y los planos de orientación. Vamos a hablar de tres ejes. Eje longitudinal o rostro caudal, ¿sí? ¿Por qué rostro caudal? Porque es un eje que va desde el rostro hacia la cola, o de la cola hacia el rostro. Y ese nombre va cambiando de acuerdo al orden en el que estemos tratando de ubicar una estructura, ¿sí? Vamos a hacerlo en orden. Rostro caudal o caudo rostral si utilizamos este eje.
Otro eje es el eje póstero-anterior o dorsoventral. Póstero es porque va de atrás, anterior hacia adelante. Dorsoventral, de la espalda hacia el vientre, de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y otra vez, de acuerdo a la ubicación que queremos darle a la estructura que nos interese, ¿sí? Vamos a hablar del eje dorsoventral o del eje ventrodorsal, o en dirección ventrodorsal. El tercer eje es el eje lateromedial o medio lateral, que va de la línea media del cuerpo, ¿sí? hacia los lados del cuerpo, ¿sí? o desde los lados hacia la línea media. En general se utiliza desde la línea media hacia los lados. Vamos a ver ahora que se utilizan, para conocer las estructuras, distintos cortes en diferentes planos para poder describir las estructuras internas. ¿Sí? Como el sistema nervioso central es un sistema tridimensional, bueno, lo podemos ver desde distintos cortes o ángulos. Uno es el corte frontal o corte coronal. Coincide con este plano que vemos acá en color celeste, ¿sí? que va recorriendo de adelante hacia atrás o atrás hacia adelante, siempre en forma, en corte, como si tuviéramos coronas, ubicándolas en estos cortes, de la cara hacia la nuca. Vamos a poner otro dibujo para que nos permita, o me permita a mí ser un punto más clara. ¿Sí? Acá tenemos otra ayuda para entender que es un plano, un corte coronal o frontal. ¿Sí? Otro corte es el corte horizontal, también llamado transversal, también llamado corte axial. ¿Para qué les digo tantos nombres? Nosotros cuidamos que en la bibliografía usemos el mismo nombre, en general horizontal, a veces transversal, pero existe y es común llamarlo de otras maneras, así que todos esperamos que no sea nuestra única bibliografía que vayamos a utilizar en algún momento de sus carreras. Este corte horizontal o transversal o axial coincide con el plano que ven acá en verde, ¿sí? que son cortes de este tipo, que van, para pensar de nuevo en la cabeza, desde la coronilla hacia el cuello. ¿Sí? Y por último, otro corte que es el corte sagital. El corte sagital coincide con el plano sagital también, que va, digamos, se relaciona con este eje lateromedial, ¿no? de la línea media hacia los laterales. ¿Sí? Y aquí tenemos el esquemita dentro de una cabeza. Vamos a llevar estas tres cabecitas, algunos ejemplos que puedan ayudar a que se entienda un poquito mejor. Fíjense, en el plano horizontal, voy a sacar mi imagen porque está interrumpiendo. En el plano horizontal, ¿sí? vemos esto mismo llevado a un esquema de un cerebro, y este es el tipo de corte que nosotros podemos observar, ¿sí? horizontal, transversal o axial. Habrán visto alguna vez alguna tomografía, ¿sí? con este tipo de corte. El plano coronal, lo hemos ilustrado acá en un cerebro también, nos permite acceder a este tipo de imágenes, y esto también nos permite poder ubicar determinadas estructuras de esta manera y desde este lugar. ¿Sí? Y el plano sagital, ilustrado acá en este esquemita, nos permite acceder a la información en este plano. Bueno, creo que ya nos pusimos de acuerdo con la sustancia blanca y gris, con las entradas y salidas, aferencias y eferencias, y con los ejes y planos de corte. Bien. Entonces, antes de abocarnos al sistema nervioso central, vamos a empezar de afuera hacia adentro, por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está comunicado con el sistema nervioso central, le permite al central acceder a la información, ¿sí? porque es a través de él que el sistema nervioso central está comunicado con el organismo entero. Este sistema nervioso periférico no está protegido por cavidades óseas como sí lo está el central, pero también es cierto que si tuviese alguna lesión el sistema nervioso periférico, vamos a tener dificultades sin lugar a dudas, pero van a ser menos agresivas seguramente que las lesiones en el sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico está conformado por nervios y también por ganglios. Los nervios, como dijimos anteriormente, son fibras o forman por axones. Los ganglios son aglomeraciones de somas neuronales, ¿sí? Aglomeraciones de sustancia gris, de cuerpos de las neuronas. Como dijimos anteriormente, el sistema nervioso periférico se divide en sistema somático y en sistema autónomo. El sistema somático va a conducir impulsos desde los órganos sensoriales
tacto, audición, etcétera, al sistema nervioso central. Es decir, eso va a ser con las aferencias, cuando conduzca información hacia el sistema nervioso central. Y por otra parte, también tiene un aspecto eferente, cuando desde el sistema nervioso central baja información, ¿sí?, hacia el sistema nervioso periférico, y en este caso a su visión somática, entonces vamos a hablar de impulsos nerviosos que van hacia los músculos esqueléticos, ¿sí? Los músculos esqueléticos son aquellos que nos permiten realizar los movimientos voluntarios, ¿sí?, de la cabeza, del tronco, de los miembros. ¿Sí? Bien, el sistema nervioso periférico autonómico, ¿sí?, nos permite mantener el equilibrio interno, ¿sí? Se llama homeostasis. No lo hace solo, también el equilibrio interno está a cargo del sistema endocrino, pero el sistema endocrino tiene una acción más lenta y el sistema nervioso autónomo nos permite lograr equilibrios más inmediatos, ¿sí? Así como el sistema somático se relaciona con la acción, con lo inmediato, con enfrentar situaciones de estrés, etc., el sistema nervioso autónomo nos vuelve a el equilibrio, ¿sí? Este sistema nervioso autónomo conecta al sistema nervioso central con las vísceras y las glándulas. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de los nervios y los ganglios, como mencioné anteriormente, y permite controlar la actividad contráctil cardíaca, la actividad contráctil respiratoria. ¿Por qué? Porque es un sistema que domina la musculatura lisa de intestinos. Son todos movimientos musculares, pero bueno, no son movimientos voluntarios como en el caso del sistema somático. Entonces, las contracciones cardíacas, las contracciones de los músculos de la respiración, la musculatura lisa de los intestinos, ¿sí?, y también las glándulas de secreción externas, por ejemplo, la saliva. ¿Sí? Dijimos antes que este sistema nervioso autónomo se divide también en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, que ahora sí que está involucrado en la activación, ¿sí?, va a participar en la preparación para la acción, ¿sí? Es un sistema psicológicamente activador, ¿sí?, un sistema de alerta. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, ¿sí?, está implicado en la conservación y en la reparación. Esta reparación nos habla de una función de conservación, ¿sí? Tenemos que conservar o reparar nuestras reservas, así que siempre va a actuar durante periodos de reposo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacemos la digestión, eso es una reparación del organismo, ¿sí? Esto es en reposo, y es un sistema psicológicamente relajador. Es decir, estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático, son opuestos y complementarios entre sí. La mayoría de los órganos recibe inervación tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. Muy bien, entonces vamos a terminar este primer video, y en el próximo vamos a trabajar con las principales regiones del sistema nervioso central. Nos vemos.